La ceniza del cigarrillo cayó sobre la alfombra persa importada. Una mancha gris que se hundió lentamente en la seda tejida. Nico ni siquiera parpadeó. Tenía la mirada clavada en la mujer que escurría una esponja en su cocina. Tessa no era una rival, ni una informante, ni una amenaza para él. Tessa era, simplemente, la chica que limpiaba el moho de las juntas de sus baños. Y sin embargo, cuando ella murmuró en voz baja que llegaría tarde al día siguiente porque tenía una cita, el aire de la habitación no solo se congeló. Se fracturó. El olor áspero del cloro industrial apenas lograba cubrir ese aroma metálico a cobre que a veces quedaba, flotando en los pasillos inferiores de la mansión. Tessa prefería el cloro. Era honesto. Le quemaba por dentro de la nariz y le hacía llorar los ojos, pero cumplía exactamente lo que prometía, borraba las cosas. Estaba arrodillada sobre el mármol italiano, frío bajo sus rodillas, con una esponja amarilla apretada en sus manos rojas y agrietadas. El lado verde, el abrasivo, ya estaba gastado, reducido a una pelusa color menta después de horas frotando marcas de zapatos, café derramado y alguna que otra mancha oscura que nadie explicaba. Le dolían las rodillas. Un dolor sordo y constante que le subía por los muslos. El tipo de dolor que se instala en el hueso y se queda ahí para siempre, como un recordatorio permanente de cuánto ganaba y cuánto no. La casa estaba completamente en silencio. Era un monumento enorme y estéril al dinero nuevo y a los pecados viejos, encaramado sobre un acantilado rocoso en Massachusetts. Los ventanales iban del piso al techo, de vidrio blindado y grueso, capaces de frenar el viento feroz del Atlántico, pero también de atrapar dentro un silencio asfixiante. Tessa escurrió la esponja sobre el balde de acero inoxidable. El agua sucia golpeó contra las paredes de plástico. No lo escuchó entrar. Nico se movía como un hombre acostumbrado a que el suelo, en cualquier momento, cediera bajo sus pies. Nada de pasos pesados, nada de carraspeos. Solo un cambio repentino en la presión del aire de la habitación. Tessa sintió que se le erizaba la nuca antes de verlo. Se sentó sobre los talones, apartándose de la frente un mechón de cabello castaño con el dorso de la muñeca húmeda. Nico estaba de pie junto a la isla de la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Llevaba un traje oscuro sin estructura, la corbata ya descartada, los dos primeros botones de la camisa desabrochados. Se veía agotado. Tenía sombras violáceas bajo los ojos y la mandíbula cubierta por la barba oscura y áspera de 3 días sin afeitarse. Olía a lluvia fría, a tabaco viejo y al toque amargo de un whisky escocés caro. Perdón, murmuró Tessa, bajando la mirada de inmediato. Era una regla que se había impuesto a sí misma meses atrás, nunca mirarlo a los ojos por más de 3 segundos. Para ella, Nico no era un hombre. Era un fenómeno del clima, un huracán atrapado en un traje a medida. Ya estaba terminando con las juntas. No lo molesto más. Nico no dijo nada. Solo se llevó el vaso a los labios, el hielo golpeando con fuerza el cristal pesado. El sonido resultó ensordecedor en el silencio de la cocina. Bebió despacio, con los ojos fijos en ella por encima del borde del vaso. No era una mirada de depredador. Era peor que eso. Era una autopsia. Nico la estaba desarmando pieza por pieza, el dobladillo deshilachado de su pantalón gris de uniforme, la forma en que encorvaba los hombros a la defensiva, los nudillos enrojecidos de su mano derecha. Y odiaba notar esos detalles. Él dirigía una organización que se extendía por toda la costa este. Tenía contenedores llenos de mercancía ilegal esperando en los muelles, políticos pendientes de sus llamadas, hombres dispuestos a matar o morir por su palabra. Y sin embargo, desde hacía 4 meses, Nico sabía exactamente a qué hora almorzaba su empleada de limpieza. Sabía que tomaba el café solo porque no le alcanzaba para comprar leche antes del día de pago. Sabía que el talón izquierdo de su zapato de trabajo chirriaba contra la madera. Era patético. Una falla en su propio sistema. Había intentado despedirla 2 veces, solo en su cabeza, pero cada vez que ella aparecía a las 7 de la mañana, oliendo a jabón barato de vainilla y a cansancio, una calma extraña y terrible se apoderaba de él. Tessa se levantó del suelo, agarrando el balde pesado por el mango de alambre. El metal se le clavó en la palma de la mano. Tenía que hablar. Llevaba todo el día postergándolo, temiendo el momento. Pero mañana era viernes. Si no lo decía ahora,
perdería la seña de la reserva. Señor Falco, comenzó, con una voz que le sonó demasiado delgada. Nico dejó el vaso sobre la encimera con un golpe seco contra el granito. ¿Qué? No era una pregunta. Era una exigencia. Necesito cambiar mi horario de mañana, dijo Tessa, mirando fijamente el tercer botón de la camisa de Nico. Voy a venir a las 5 de la mañana en lugar de las 7, para terminar con el piso de arriba. Nico frunció el ceño, una tensión mínima alrededor de la boca. No le gustaban los cambios de rutina. La rutina mantenía a raya la paranoia. ¿Por qué? Tessa cambió el peso de una pierna a otra, el balde chapoteando. Tengo que salir a las 4 de la tarde. No voy a poder quedarme para la limpieza después de la cena. Te pregunté por qué, Tessa. No a qué hora. Su voz sonó baja, ronca, vibrando con una autoridad tranquila que le apretó el estómago a Tessa. Ella finalmente levantó la vista, encontrándose con los ojos de Nico. Eran de un marrón plano, ilegible, como agua sucia de río. Tengo una cita mañana por la noche. Necesito tiempo para arreglarme. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas e incómodas. Nico no se movió. No parpadeó. Pero muy adentro de su pecho, justo debajo del esternón, algo se rompió con violencia. Fue una sensación física, como una cuerda de guitarra que se rompe y golpea contra las costillas. El aire de sus pulmones, de repente, se sintió caliente y demasiado escaso. Una cita. El concepto le resultaba ajeno. Pertenecía al mundo normal, al mundo de los embotellamientos, las hipotecas y la charla trivial sobre entradas de restaurante. No pertenecía a su casa. No pertenecía a ella. Nico la miró. La miró de verdad. Tessa tenía la piel pálida, sin una gota de maquillaje. Se la veía cansada, pequeña, completamente común. Y aún así, la sola idea de otro hombre sentado frente a ella, invitándole un trago, mirándole la boca, le provocó una náusea de bilis pura que le subió por la garganta. Una cita, repitió Nico. Las palabras le supieron a ceniza. Sí. Tessa tragó con fuerza, y el agarre sobre el mango del balde le puso los nudillos blancos. No entendía la expresión en el rostro de Nico. No parecía enojado. Parecía completamente en blanco, como una pantalla de televisión que acaba de perder la señal. ¿Qué? La palabra se le escapó antes de que su orgullo pudiera detenerla. Tessa parpadeó, sorprendida por la intromisión. Solo alguien. Un chico de mi barrio. A Nico se le contrajo un músculo en la mandíbula. Un chico del barrio de Tessa. Algún trabajador cualquiera que olía a colonia barata y manejaba un sedán financiado a plazos. Alguien que le abriría la puerta y le preguntaría cómo estuvo su día, completamente ajeno al hecho de que ella pasaba las mañanas fregando la sangre de sus enemigos de los desagües, del sótano. Bien, dijo Nico con suavidad, aunque el corazón le martillaba un ritmo frenético y feo contra las costillas. Sal a las 4. Asegúrate de armar el sistema de seguridad antes de irte. Le dio la espalda antes de que ella pudiera responder, caminando fuera de la cocina con pasos rígidos y medidos. No miró atrás. No podía. Si volvía a mirarla, temía arrancarle el balde de plástico de las manos y exigirle que cancelara la cita. Tessa se quedó de pie en la cocina silenciosa, escuchando cómo los pasos de Nico se desvanecían por el pasillo. Un escalofrío frío le recorrió la columna. Había conseguido lo que quería. El permiso estaba aprobado. Pero mientras vaciaba el agua sucia de cloro por el fregadero pesado de acero, sintió que un temor profundo e inquietante se instalaba en su estómago. El termostato de la oficina marcaba 18 grados, pero Nico estaba sudando. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, el sillón de cuero crujiendo suavemente cada vez que cambiaba de posición. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por el resplandor amarillento de una lámpara de escritorio de bronce. Afuera había empezado a llover, un aguacero fuerte y constante que golpeaba contra el vidrio reforzado como un puñado de gravilla. Nico tenía la vista fija en los libros contables del trimestre, extendidos sobre el escritorio. Filas de números, logística de la cadena de suministro, saldos de cuentas offshore, todo un borrón gris sin sentido.
Durante las últimas 3 horas había intentado concentrarse en una discrepancia en los envíos de Miami. En cambio, su mente repetía, sin descanso, una sola frase, atormentándolo una y otra vez: tengo una cita. Estiró la mano hacia el vaso de cristal sobre el escritorio. El whisky ya estaba tibio, el hielo derretido hacía rato, diluyendo el líquido ámbar en una mezcla triste y aguada. Lo bebió de todos modos. Le quemó la garganta, pero no logró tocar el nudo apretado y asfixiante que tenía en el pecho. Estaba perdiendo la cabeza. Lo sabía. Era un hombre de 34 años que había ordenado ejecuciones mientras comía un plato de pasta frío. Se había sentado frente a jefes de cárteles y sonreído mientras negociaba el precio de vidas humanas. A él no le importaba la empleada de limpieza. No podía importarle. Era una empleada, una utilidad, como el costoso sistema de aire acondicionado que zumbaba en el techo o el portón de acero reforzado al final del camino de entrada. Ella mantenía su entorno limpio. Eso era todo. Pero entonces recordó la manera en que Tessa tarareaba cuando creía estar sola en el ala este. Recordó el olor a loción barata de vainilla que se frotaba en las manos agrietadas durante sus descansos. Recordó el desafío silencioso y cansado en sus ojos, la vez que él rompió un vaso sin querer y ella tuvo que barrer los pedazos. Nunca se quejaba, pero tampoco se encogía de miedo. Simplemente lo soportaba. Y Nico, un hombre que destruía todo lo que tocaba, se había vuelto obsesivo, en silencio, con la única cosa en su casa que simplemente lo resistía. Golpeó el vaso vacío contra el escritorio. El sonido seco resonó en la habitación cavernosa. Sacó el teléfono del bolsillo. La pantalla brilló con fuerza en la oscuridad. Recorrió una lista de nombres, políticos, arregladores, sicarios, y se detuvo en un contacto simple: Rocco. Presionó llamar. Sonó 2 veces. Jefe, la voz de Rocco sonaba pastosa de sueño. Era pasada la 1 de la madrugada. Despertate, dijo Nico, con una voz plana, sin rastro del pánico absoluto que le arañaba las entrañas. Necesito que investigues a alguien. Del otro lado se escuchó el crujido de sábanas, un suspiro pesado. Rocco era un profesional. No hacía preguntas. Dame un nombre. No tengo un nombre. Nico se apretó el puente de la nariz, cerrando los ojos con fuerza. Dios, qué patético se sentía. Necesito que saques las imágenes de seguridad del portón principal. Cruza las patentes de quien sea que pase a buscar a Tessa mañana a la noche, a las 6. Un silencio pesado se extendió por la línea. Lo único que se escuchaba era el zumbido estático de la conexión. ¿Tessa? Preguntó finalmente Rocco. La chica de la limpieza. Sí. ¿Robó algo? El tono de Rocco cambió, la somnolencia desapareció, reemplazada por una sospecha fría y profesional. ¿Querés que mande a alguien a su casa? No, soltó Nico, más fuerte de lo que hubiera querido. Se obligó a respirar más despacio. No robó nada. Ella tiene. Va a salir. Quiero saber quién la lleva. Antecedentes completos, situación financiera, historial criminal, exnovias, todo. Quiero el informe en mi escritorio a las 7. ¿Querés un informe completo sobre la cita de la empleada de limpieza? Preguntó Rocco, sin poder disimular el desconcierto total en su voz. Te estoy tartamudeando, Rocco. No, jefe. Me pongo con eso. Nico colgó. Dejó caer el teléfono sobre el escritorio con un golpe sordo. Se recostó en la silla y clavó la vista en el techo artesonado y oscuro. Se sentía físicamente enfermo. El asco hacia sí mismo era una manta pesada y sofocante. Estaba abusando de su poder, invadiendo la privacidad de Tessa, comportándose como un adolescente celoso y desquiciado. Se dijo que era una medida de seguridad. Ella tenía acceso a toda la casa. Conocía sus horarios. Si estaba saliendo con alguien, esa persona era una vulnerabilidad potencial. Era protocolo estándar investigar a cualquiera que se acercara a su personal. Era mentira, y él lo sabía. No le importaba la seguridad. Le importaba que, mañana por la noche, algún idiota sin cara la iba a hacer reír. Algún tipo le iba a correr la silla,
La iba a mirar a través de una mesa iluminada con velas y ver la curva suave de su mandíbula, la línea cansada pero hermosa de sus hombros. Algún tipo iba a creer que tenía derecho a tocarla. La mano de Nico se cerró en un puño, las uñas clavándose en su propia palma con fuerza suficiente para romper la piel. Recibió el dolor con gusto. Era agudo, concreto, una distracción del vacío humillante que le oprimía el pecho. A las 6 de la mañana, el informe ya estaba en su bandeja de entrada. Nico se sentó en la isla de la cocina, con una taza de café negro enfriándose frente a él. Le ardían los ojos por la falta de sueño mientras miraba la pantalla de la tablet. El tipo se llamaba Simon Hayes, 32 años, gerente regional de una empresa mediana de logística. Sin antecedentes penales, ni siquiera una multa de tránsito en los últimos 5 años. Puntaje crediticio de 740. Manejaba un Honda Accord gris del 2019. Era voluntario los fines de semana en un refugio de animales. Tenía un Golden Retriever. Era, de forma casi insultante, absolutamente normal. Nico pasó algunas fotos que Rocco había sacado de las redes sociales. Simon sosteniendo un pez que había pescado. Simon sonriendo en un picnic de la empresa, con una remera polo beige metida dentro de un short khaki. Simon tenía una cara amable y abierta, ojos que se arrugaban al sonreír y una sonrisa suave, para nada amenazante. Nico lo odió con una intensidad repentina y violenta que hasta a él lo asustó. Si Simon hubiera sido un rival, un vago o un criminal, Nico habría tenido una excusa para intervenir. Podría haber jugado al empleador benevolente, protegiendo a su empleada ingenua de un elemento peligroso. Pero Simon era un buen hombre, un hombre seguro. Era exactamente el tipo de hombre que una mujer como Tessa merecía. Alguien que podía ofrecerle fines de semana tranquilos, una hipoteca en los suburbios y una vida completamente libre de vidrio blindado y cloro. Nico apagó la pantalla. El reflejo de su propio rostro le devolvió la mirada en el vidrio negro. Ojos oscuros, una boca dura, sin piedad. Un hombre que se dedicaba a las amenazas y a la violencia. No encajaba en el mundo de Tessa, y lo sabía con una certeza aplastante, arrastrarla al suyo la destruiría. Tenía que dejarla ir a esa cita. Tenía que quedarse atrás y verla salir por la puerta hacia una vida normal. Tomó un trago del café frío. Sabía a ácido de batería. El viernes por la tarde se sintió más pesado que de costumbre. La tormenta de la noche anterior ya había pasado, dejando atrás una humedad espesa y sofocante que se pegaba a la piel. El aire olía a asfalto mojado, a agujas de pino trituradas y a la descomposición salobre del mar. Tessa estaba parada en el pequeño baño de personal sin ventanas de la planta baja, mirándose al espejo bajo la luz fluorescente dura. Se veía diferente, y no estaba segura de que le gustara. Había cambiado su uniforme gris sin forma por un vestido que había comprado en una tienda vintage 2 años atrás. Era verde esmeralda oscuro, de una seda sintética barata que se ajustaba levemente a sus caderas y caía con modestia hasta debajo de las rodillas. No era glamoroso. El cierre se atascaba y había un pequeño deshilachado casi imperceptible en la costura izquierda, pero era lo mejor que tenía. Se había cepillado el pelo hasta que cayó en suaves ondas castañas sobre los hombros, y se había puesto una capa fina de rímel de farmacia. Roció un poco de perfume de vainilla en el aire y caminó a través de la nube, arrugando levemente la nariz ante el dulzor artificial. Era lo mejor que podía hacer. El estómago se le revolvía con una ansiedad nerviosa y enfermiza. Hacía 3 años que Tessa no salía en una cita. Entre las cuentas médicas de su madre y las horas agotadoras en la mansión Falco, el romance era un lujo que no podía pagar. Pero Simon había insistido, de una forma amable y educada, cuando se conocieron en el supermercado. Parecía seguro. Y Dios, Tessa estaba tan cansada de estar completamente sola. Cerró la cartera barata de cuero sintético, respiró hondo y abrió la puerta del baño. Nico la esperaba en el vestíbulo. No estaba parado junto a la puerta. Estaba sentado en el sillón de cuero de respaldo alto cerca de la escalera, con un diario abierto sobre las piernas. Pero no estaba leyendo. Estaba perfectamente quieto, un depredador fingiendo descanso. Llevaba jeans oscuros y una remera Henley negra que se le ajustaba al pecho. Se veía enorme, casi imposible, en la luz tenue de la entrada. Los pasos de Tessa vacilaron sobre el mármol.
El clic-clac de sus tacones bajos resonó contra el techo alto. Nico bajó lentamente el diario. El papel crujió con fuerza, como un disparo, en el silencio de la casa. Sus ojos siguieron cada movimiento de Tessa mientras bajaba los últimos 3 escalones. El impacto de verla lo golpeó como un puñetazo físico. El verde esmeralda del vestido resaltaba una calidez oculta en su piel pálida. Su cuello se veía largo, increíblemente frágil. Olía a vainilla barata y a sudor nervioso, un aroma tan profundamente humano, tan completamente vulnerable, que le dolieron los dientes. Ya no parecía la empleada de limpieza. Parecía una mujer. Una mujer hermosa y cansada que lo estaba dejando atrás. Señor Falco, dijo Tessa, con la voz tensa. Ya me voy. El sistema de seguridad está listo. Solo tiene que poner el código para activarlo. Nico se puso de pie. No dijo nada al principio. Solo acortó la distancia entre ellos, con movimientos lentos y deliberados. Tessa dio instintivamente medio paso atrás, el hombro golpeando contra la madera pesada de la puerta principal. Nico se detuvo a menos de 1 metro de distancia, lo bastante cerca como para sentir el calor que irradiaba su piel. Lo bastante cerca como para ver el pulso rápido y frenético latiendo en la base de su garganta. ¿Vas a pedir un Uber?, preguntó, con una voz baja y áspera. No, Tessa tragó saliva, sin atreverse a mirar más arriba que el pecho de Nico. Me pasa a buscar por el portón principal. El portón queda a casi 1 kilómetro caminando, en la oscuridad, dijo Nico, con un tono perfectamente conversacional, aunque sus ojos estaban completamente muertos. Le voy a pedir a Rocco que te lleve en la camioneta. De verdad no hace falta, dijo Tessa rápidamente. El pánico le subía por el pecho. La idea de Rocco, la sombra silenciosa y aterradora de Nico, dejándola en una cita con un gerente de recursos humanos, era absurda. Es una linda noche. No me molesta caminar. A mí sí me molesta, dijo Nico, en voz baja. Tessa finalmente levantó la vista, encontrándose con sus ojos. Lo que vio ahí le cortó la respiración. No era enojo. Era una posesividad oscura y sofocante, cruda y completamente sin máscara. La estaba mirando como si ella fuera algo que le perteneciera, algo que estaba dejando salir de su jaula, a regañadientes. Señor Falco, empezó, con la voz temblando levemente. No, la corrigió Nico, bajando un tono la voz. No trabajas para mí en este momento, Tessa. Estás fuera de horario. Llámame Nico. Tessa lo miró, la mente en blanco. El espacio entre los dos se sentía electrificado, cargado de amenazas silenciosas y de un tirón oscuro y confuso. Quería salir corriendo por la puerta. Quería acercarse más a él. La contradicción la mareaba. Necesito irme, susurró, buscando a ciegas detrás de ella el picaporte de bronce. Voy a llegar tarde. Nico miró su mano sobre el picaporte. Podía detenerla. Todo lo que tenía que hacer era estirar el brazo, envolverle la muñeca con la mano y decirle que no se iba a ningún lado. Podía cerrar la puerta con llave. Podía ofrecerle suficiente dinero para que nunca más volviera a mirar a Simon Hayes. El impulso de hacerlo fue una agonía física, desgarrando su autocontrol. Pero vio el miedo genuino en los ojos de Tessa, esa mirada amplia de animal atrapado. Exhaló despacio, dando un paso atrás, poniendo 1 metro de aire frío entre los dos. Se metió las manos bien hondo en los bolsillos para que ella no viera cómo le temblaban. Que la pases bien, dijo, y las palabras le supieron a veneno en la lengua. Tessa no dudó. Giró el picaporte, abrió de un tirón la puerta pesada y se deslizó hacia el aire húmedo de la noche. La puerta de roble se cerró con un clic detrás de ella, el mecanismo automático de cierre encajando con un golpe metálico y sólido. Nico se quedó de pie en el vestíbulo vacío. El silencio de la casa volvió a inundarlo todo, más pesado y opresivo que nunca. El aroma tenue a vainilla barata seguía flotando en el aire donde ella había estado parada. Miró su reloj. Las 6:15 de la tarde. Se quedó ahí parado exactamente 3 minutos. Escuchó el zumbido de la heladera en la cocina lejana. Escuchó al viento sacudir los vidrios de las ventanas.
Escuchó su propio pulso, martillando un ritmo caótico y constante en los oídos. Es un buen tipo. Es seguro. Déjala ir. El pensamiento racional se repetía en su cabeza, pero sonaba hueco. Nico soltó una maldición en voz baja, un insulto violento y feroz que resonó contra las paredes de mármol. Caminó hasta la mesa de la entrada, agarró las llaves de la Range Rover negra y salió por la puerta. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que no podía quedarse sentado en esa casa vacía, imaginando las manos de otro hombre sobre la cintura de Tessa. La iba a seguir. Era una locura. Era peligroso. Y era exactamente el tipo de error que hacía que a los hombres en su posición los mataran. Pero cuando su mano se cerró sobre el cuero frío del volante, no le importó. La lluvia volvió a empezar. Una llovizna fina y neblinosa que difuminaba las luces de la calle en halos borrosos contra el parabrisas de la Range Rover. Nico mantuvo 2 autos de distancia entre su camioneta blindada y el Honda Accord gris. Seguirlo era ridículamente fácil. Era un desfile lento y patético a través de los suburbios grises y mojados de la costa sur. Ninguna maniobra evasiva, ningún giro repentino hacia un callejón ciego. Simon manejaba 3 kilómetros por debajo del límite de velocidad, frenando con 50 metros de anticipación antes de cada semáforo en rojo. Nico iba sentado en la oscuridad, el cuero del volante crujiendo apenas bajo sus nudillos blancos. El interior de la camioneta olía a cuero caro, al ozono del aire acondicionado y a su propio sudor nervioso. Era un hombre que operaba en las sombras de toda la costa este. Un hombre que organizaba el movimiento de millones de dólares en contrabando. Y ahí estaba, quemando nafta premium para seguir a un gerente de recursos humanos hasta un bar de comidas de mala muerte. El asco hacia sí mismo era un sabor metálico y amargo en el fondo de su garganta. El Honda finalmente entró al estacionamiento repleto de un lugar llamado Copper Fox. Un cartel de neón zumbaba con agresividad sobre la entrada, arrojando un resplandor naranja duro sobre el asfalto mojado. Nico estacionó del otro lado de la calle, a la sombra de un taller mecánico cerrado, y apagó el motor. No encendió la radio. Simplemente se quedó sentado en un silencio pesado y asfixiante, mirando a través del parabrisas empañado por la lluvia. Vio a Simon bajar del auto, abrir un paraguas negro y correr hasta el lado del acompañante. Simon le abrió la puerta a Tessa. Sostuvo el paraguas sobre ella mientras Tessa bajaba entre los charcos, su barato vestido esmeralda pegándose levemente a las piernas por el viento húmedo. La mandíbula de Nico se tensó, un músculo tembló con violencia debajo de su ojo derecho. Simon apoyó una mano suave en la espalda baja de Tessa para guiarla hacia la entrada. Era un gesto educado, estándar, un simple gesto de caballero. Dentro de la cabina oscura de la camioneta, la mano de Nico bajó por instinto hasta el mango pesado y frío de la Sig Sauer que llevaba en la funda del hombro. Sus dedos se cerraron alrededor del metal texturado. Cerró los ojos con fuerza, obligándose a respirar por la nariz y soltar el aire por la boca. Basta, se dijo. Estás perdiendo el control. Abrió los ojos y los vio desaparecer por las pesadas puertas de madera del bar. Esperó. Se dijo a sí mismo que girara la llave en el contacto, que pusiera la camioneta en marcha y volviera a su fortaleza vacía y silenciosa sobre los acantilados. Que la dejara comerse su hamburguesa cara de más. Que la dejara escuchar a Simon hablar de su Golden Retriever y de su plan de jubilación. Que la dejara ser normal. Pasaron 5 minutos. El parabrisas se empañó con el calor de su cuerpo. Nico tomó un trapo de la consola central y limpió un círculo tosco en la condensación del vidrio. Miró a través de él, entrecerrando los ojos hacia los grandes ventanales del bar. Podía verlos. Estaban sentados en una mesa cerca del frente. La luz adentro era cálida, dándole un tono amarillento a la mesa. Simon hablaba de forma animada, moviendo las manos. Tessa asentía, pero Nico la conocía. Conocía las microexpresiones que significaban que ella se estaba replegando hacia adentro. Vio la línea rígida y antinatural de sus hombros. No se estaba relajando en el asiento. Lo estaba soportando. Cuando el mozo trajo las bebidas, Simon estiró la mano y tocó suavemente el dorso de la mano de Tessa. Tessa se sobresaltó. Fue un movimiento pequeño, apenas una fracción de segundo, disimulado rápidamente al alcanzar su vaso de agua, pero Nico lo captó.
Eso fue todo. La cuerda gastada y tensa de su autocontrol se rompió con un chasquido interno ensordecedor. Nico abrió de golpe la puerta de la Range Rover. No agarró ningún abrigo. Bajó a la llovizna helada, cerrando de un portazo la puerta blindada detrás de él. El sonido resonó como un disparo en la calle industrial y silenciosa. Cruzó el asfalto mojado con pasos largos, depredadores, completamente libres de vacilación. No sabía qué iba a hacer, pero quedarse sentado en la oscuridad mientras otro hombre la tocaba ya no era una posibilidad física para él. La campanita sobre la puerta del Capper Fox sonó alegre cuando Nico entró. El cambio de ambiente fue brutal. El aire era espeso, sofocantemente cálido, y olía intensamente a ajo frito, a cerveza tirada rancia y a abrigos de lana húmedos. Una rocola en un rincón tocaba una canción de rock clásico apenas audible, compitiendo con el bullicio superpuesto de 30 conversaciones distintas. Nico se quedó parado en la entrada, un desgarro oscuro e imponente en la trama brillante y mundana de la sala. El agua le goteaba de las puntas del pelo oscuro sobre los hombros de su saco de traje gris carbón. No se movió. Simplemente dejó que sus ojos recorrieran el salón, despojando el ruido y la multitud hasta clavar la mirada en la mesa junto a la ventana. No caminó directo hacia ellos. No era un borracho, y no era un tonto. Era un depredador, y los depredadores saben usar el espacio. Caminó despacio hasta la barra pesada y pegajosa que recorría el centro de la sala. El barman, un chico universitario con un rodete desprolijo y un delantal manchado, echó un vistazo a los ojos muertos de Nico y al corte caro y filoso de su traje, y al instante se olvidó del chiste que le estaba contando a los clientes habituales. ¿Qué le sirvo, señor?, preguntó el chico, la voz perdiendo su tono casual. Bourbon puro. Deja la botella, dijo Nico. Su voz era baja, apenas audible sobre el ruido de la sala, pero el barman la escuchó perfectamente. Nico se sentó en un banco de frente al gran espejo detrás de la barra. Desde ese ángulo tenía una vista perfecta y sin obstáculos del reflejo de la mesa de Tessa a sus espaldas. Se sirvió 2 dedos del líquido ámbar. No lo bebió. Solo lo sostuvo, dejando que el calor de su palma calentara el cristal, con los ojos fijos en el espejo. En el reflejo, Simon le mostraba algo en el teléfono a Tessa. Un vídeo, probablemente. Simon se reía. Tessa forzaba una sonrisa, pero sus dedos estaban ocupados destrozando un posavasos de cartón en tiras microscópicas e irregulares. Era un tic de ansiedad. Nico se lo había visto hacer docenas de veces cuando ella esperaba que él terminara una llamada antes de limpiar su oficina. Nico giró el vaso sobre la barra pegajosa. El desapego helado que solía llevar a las negociaciones más hostiles había desaparecido, reemplazado por un calor oscuro y volátil en la sangre. Entonces pasó. Tessa levantó la vista del teléfono. Miró sin rumbo hacia el centro de la sala, los ojos recorriendo la multitud como si buscara una salida. Su mirada pasó por la barra, siguió de largo, y de golpe volvió con violencia hacia atrás. En el espejo, sus miradas se encontraron. El color desapareció instantáneamente del rostro de Tessa, dejándolo de un blanco enfermizo y translúcido. Su mano se sacudió, golpeando el costado del vaso de agua. El vaso pesado se tumbó, derramando hielo y agua por la madera barnizada de la mesa con un ruido seco. El sonido apenas se registró entre el bullicio del bar. Pero para Tessa fue ensordecedor. No podía respirar. El aire de sus pulmones simplemente desapareció. El bullicio del bar, el rock clásico de la rocola, el olor a comida frita, todo se desvaneció, dejando un silencio aterrado y zumbante en sus oídos. Nico estaba ahí. Sentado en la barra, a 5 metros de distancia, observándola en el espejo. No la estaba fulminando con la mirada. No estaba haciendo una escena. Su expresión era completamente en blanco, fría, absolutamente aterradora. Era la mirada que ponía cuando desaparecía un cargamento o cuando un inquilino le mentía. Era la mirada de un hombre calculando exactamente cómo desarmar un problema. Y en ese momento, Simon era el problema. Uy, perdón, dijo Simon, agarrando un puñado de servilletas de papel del dispensador y limpiando frenéticamente el agua derramada. ¿Estás bien, Tessa? Te salpicó el vestido. Tessa no lo escuchó.
Le temblaban las manos debajo de la mesa. Miraba fijamente la espalda ancha de Nico, su traje oscuro completamente fuera de lugar entre la franela y el llan de la clientela del bar. ¿Por qué estaba ahí? Se había olvidado de cerrar la caja fuerte. Había dejado alguna puerta sin activar. No. Sabía exactamente por qué estaba ahí, y esa certeza le mandó un pico frío y agudo de pánico absoluto por el estómago. ¿Tessa? Preguntó Simon de nuevo, con la voz devolviéndola a la realidad inmediata. La miraba con auténtica preocupación. Che, parece que viste un fantasma. ¿Estás bien? Tessa apartó los ojos del espejo. Se obligó a mirar el rostro amable e ignorante de Simon. Estoy bien, dijo entrecortadamente, la voz ronca y delgada. Se me fue por otro lado. Discúlpame, necesito ir al baño. No esperó a que él respondiera. Salió a tropezones del asiento, las piernas pesadas como plomo. Mantuvo la cabeza baja, sin mirar hacia la barra, prácticamente corriendo hacia el fondo del restaurante, donde un cartel rojo de salida de emergencia brillaba tenue sobre una puerta pesada de acero. Nico vio su reflejo desaparecer por el pasillo. Dejó el vaso de bourbon sobre la barra. No dejó propina. Giró en el banco, sus botas golpeando suavemente contra el piso de madera gastado, y la siguió. Tessa no fue al baño. Empujó con el hombro la barra de emergencia de la puerta pesada de acero, abriéndola de golpe. No sonó ninguna alarma. Era solo una puerta de servicio para el personal de cocina, pero las bisagras pesadas crujieron en protesta. Tessa salió tambaleándose al callejón angosto detrás del bar. El aire frío y húmedo le golpeó la cara acalorada como una bofetada física. Se apoyó con fuerza contra la pared de ladrillo, áspera y mojada, presionándose el pecho con las manos como si pudiera frenar manualmente el latido frenético de su corazón. El callejón olía a basura mojada, a cartón podrido y a la grasa de los ventiladores de la cocina. Una lámpara halógena moribunda sobre la puerta parpadeaba erráticamente, proyectando sombras largas y temblorosas sobre el pavimento mojado. Tessa cerró los ojos, tratando de llenar sus pulmones ardientes con oxígeno. Estaba perdiendo la cabeza. Tenía que ser eso. El señor Falco no seguía al personal. Apenas notaba su existencia el 90% del tiempo. Esto era una coincidencia. ¿Tenía algún negocio cerca? Solo había entrado a tomar algo. La puerta pesada de acero volvió a crujir, el sonido raspando contra los ladrillos. Los ojos de Tessa se abrieron de golpe. Nico salió al callejón. La puerta se cerró con un clic detrás de él, cortando el ruido apagado del bar, dejándolos completamente solos en la oscuridad húmeda y parpadeante. Nico no dijo nada al principio. Se quedó parado a unos metros de distancia, la lluvia mojando en neblina los hombros anchos de su traje. La luz tenue tallaba sombras duras en los ángulos afilados de su mandíbula. Se veía increíblemente peligroso, un tiburón arrastrado a una pileta poco profunda. ¿Qué estás haciendo acá?, preguntó Tessa. La voz le temblaba con fuerza. Se odió a sí misma por eso, pero no podía frenar el temblor. Nico dio un paso lento hacia adelante, la suela de sus botas crujiendo contra un pedazo de vidrio roto en el asfalto mojado. ¿Tomando algo? No me mientas, le espetó ella, con un destello repentino y desesperado de furia atravesando el terror. Vos no tomás acá. Tomás whisky escocés que cuesta más que mi alquiler. Vivís en una fortaleza sobre un acantilado. Esto es un centro comercial de suburbio. ¿Me seguiste? Nico se detuvo. La miró desde arriba, sus ojos oscuros despojando la furia de Tessa hasta encontrar el centro crudo y aterrado debajo. No ofreció ninguna excusa. No intentó manipularla. Sí, dijo en voz baja. Te seguí. La honestidad absoluta y sin disculpas la dejó, de nuevo, sin aire. Tessa se apretó más contra la pared de ladrillo, la superficie áspera clavándose en sus hombros desnudos a través de la tela barata del vestido. ¿Por qué?, susurró. Nico se acercó más, invadiendo su espacio. Se detuvo a solo centímetros. Su olor, lluvia, bourbon caro debajo de un calor masculino oscuro, sofocó por completo el hedor del callejón. Tessa tuvo que echar la cabeza atrás para mantener el contacto visual.
Él levantó una mano despacio. Tessa se sobresaltó, los ojos muy abiertos, pero él no la tocó. Apoyó la palma grande y plana contra el ladrillo mojado, justo al lado de su cabeza, encerrándola. Porque, dijo Nico, la voz bajando a una vibración ronca que ella sintió en el pecho, pareces estar yendo a un funeral ahí adentro, Tessa. Estoy en una cita, dijo ella, con la voz entrecortada, a la defensiva. Estás destrozando posavasos, contraatacó él con suavidad, la mirada bajando brevemente a los labios de Tessa antes de volver a sus ojos. Tenés los hombros pegados a las orejas. Te tocó la mano y pareció que querías meterte debajo de la mesa. Sos infeliz. Es un hombre bueno, argumentó Tessa, aunque sentía como se le desmoronaba el argumento. Estaba defendiendo una vida que ni siquiera sabía si quería, solo para pelear contra la gravedad sofocante del hombre que tenía adelante. Es normal. Yo quiero algo bueno. Quiero normal. Vos querés sentir un pulso, dijo Nico, con la voz áspera, cargada de una crueldad amarga y repentina. Estás muerta de aburrimiento. Él no te ve, Tessa. Ve a una chica callada en un vestido verde. No sabe lo que sos. ¿Y qué soy? Lo desafió ella, levantando el mentón, una chispa de puro desafío abriéndose paso a través del miedo. Soy la chica que limpia la sangre de tu sótano, señor Falco. Soy la chica que limpia tus desastres. La mandíbula de Nico se tensó. Las palabras lo golpearon como puñetazos físicos, precisamente porque eran verdad. Odiaba haberla arrastrado a eso. La violencia periférica que Tessa tenía que presenciar solo para pagar sus cuentas. No me llames así, dijo en voz baja, la voz tensa. Esta noche no. Eso es lo que sos, insistió Tessa, el pecho agitado. Sos mi jefe. Sos un hombre peligroso. Y no tenés ningún derecho a estar acá, arruinando la única noche normal que tuve en 3 años. No la estoy arruinando, dijo Nico, inclinándose una fracción más cerca. El calor que irradiaba su cuerpo era abrumador. La estoy terminando. Vas a volver adentro. Le vas a decir al gerente de recursos humanos que te duele la cabeza. Y te vas a venir conmigo. Tessa lo miró, completamente estupefacta por la audacia, por el descaro absoluto de esa orden. No. Los ojos de Nico se oscurecieron. La mirada plana y muerta desapareció, reemplazada por una tormenta caótica y aterradora de posesividad. Apartó la mano del ladrillo y la dejó flotando a centímetros de la cintura de Tessa, los dedos temblando, luchando contra una guerra interna brutal por no agarrarla y arrastrarla hasta el auto. Tessa, advirtió, la voz un raspado bajo y peligroso. No, repitió ella, más fuerte esta vez, empujando las manos contra el pecho de Nico. Fue como empujar un pilar de concreto. Él no se movió. Vos no sos mi dueño. Compras mi tiempo de 7 a 4. Son las 7:30 de un viernes. No sos mi dueño. Nico miró las manos de Tessa apoyadas contra su pecho. Podía sentir el aleteo frenético y rápido de su pulso vibrando a través de sus palmas. Estaba aterrada de él. Y sin embargo, estaba peleando. Era embriagador. Era enloquecedor. Volvió a mirarla a la cara. La lluvia le humedecía el pelo, pegándole mechones castaños a las mejillas pálidas. Se veía pequeña, frágil, absolutamente arrebatadora. Volvé adentro, entonces, dijo Nico, la voz de repente bajando a un susurro ronco y quebrado. Dio un paso atrás, poniendo medio metro de aire frío y húmedo entre los dos. Tessa parpadeó, completamente descolocada por la retirada repentina. ¿Qué? Volvé adentro, repitió él, las manos cerrándose en puños a los costados, los nudillos poniéndose blancos. Sentate en la mesa. Deja que te invite otra agua. Deja que te toque la mano. Sostuvo su mirada, los ojos ardiendo con una intensidad oscura y sofocante que hacía que el callejón se sintiera más chico, más apretado. Pero sabe esto, agregó Nico, bajando tanto la voz que ella casi no lo escuchaba sobre el siseo constante de la lluvia. Si volvés ahí y dejas que te vuelva a poner las manos encima, no me voy a quedar sentado en la barra mirando. La amenaza no fue gritada. No fue un grito.
Fue entregada con la calma helada y aterradora de un hombre que se dedica a la destrucción absoluta. Tessa se quedó paralizada contra el ladrillo mojado, el corazón golpeándole con violencia las costillas. Miró a Nico, ese monstruo oscuro y desatado parado bajo la lluvia. Y por primera vez, entendió que Nico no solo era peligroso para los demás. Era completamente peligroso para sí mismo, y la estaba arrastrando con él. La lluvia caía cada vez más fuerte, gotas pesadas rebotando en el asfalto del callejón, empapando los hombros del traje de Nico y pegándole el pelo a Tessa contra el cuello. Ella lo miró. La luz tenue y parpadeante de la lámpara halógena tallaba los ángulos filosos de su rostro, hundiendo sus ojos en una sombra impenetrable. Lo decía en serio, cada palabra. No se iba a quedar sentado en la barra. Si ella volvía ahí, se sentaba en ese asiento agrietado de vinilo y dejaba que Simon le sonriera, Nico iba a destrozar toda la noche. No iba a gritar. No iba a tirar un golpe. Simplemente iba a caminar hasta la mesa, un depredador invadiendo un zoológico de mascotas, y desarmar sistemáticamente a Simon Hayes con el peso aterrador de lo que él era. Se iba a asegurar de que Simon supiera exactamente quién lo estaba observando. Y Simon, un hombre cuyo mayor estrés diario era la logística de la cadena de suministro, no iba a sobrevivir a esa cercanía. Tessa cerró los ojos. El agua de lluvia le corría por las mejillas, mezclándose con lágrimas repentinas y calientes de pura frustración. «Sos un monstruo», susurró. Las palabras no salieron como un insulto. Fueron una declaración de hecho, tranquila y devastadora. Nico no se inmutó. Simplemente se quedó parado, dejando que la lluvia lo bañara, absorbiendo esa verdad. «Lo sé». Tessa abrió los ojos, secándose la cara mojada con el dorso de una mano temblorosa. La furia todavía estaba ahí, ardiendo caliente y brillante en su pecho, pero debajo había un cansancio aplastante y pesado. Había pasado 3 años peleando por una pizca de normalidad. Había ahorrado para el vestido. Se había pintado las uñas. Había practicado charla trivial frente al espejo. Y en 5 minutos, este hombre lo había destrozado todo hasta los cimientos. Se apartó de la pared de ladrillo mojado. No volvió a mirarlo. No podía. Pasó a su lado, dándole un amplio rodeo. Los tacones baratos golpeando de forma errática contra el pavimento mojado mientras alcanzaba la puerta pesada, de acero. Nico no intentó detenerla. Se giró levemente, observándola abrir la puerta de un tirón. La ráfaga de aire cálido con olor a ajo del bar le golpeó la cara. Un contraste enfermizo con la lluvia helada. Tessa entró, la puerta pesada cerrándose con un gemido detrás de ella, cortando la vista de Nico en la oscuridad. El bar seguía tan ruidoso y lleno de gente como 5 minutos atrás. Nadie había notado las placas tectónicas de su vida moviéndose con violencia bajo sus pies. La rocola seguía tocando una canción apagada de Bruce Springsteen. El barman servía una cerveza tirada. Tessa caminó de vuelta por el pasillo angosto, el corazón golpeando un ritmo frenético e irregular contra sus costillas. Se detuvo en el borde del comedor, alisándose con las manos húmedas el frente del vestido mojado. Se obligó a respirar despacio, adentro, afuera, adentro, afuera. Volvió a la mesa. Simon estaba mirando el teléfono. Cuando la vio, la cara se le suavizó al instante en una sonrisa de alivio. «Hey, ¿todo bien?» «Tardaste bastante», notó el pelo mojado de Tessa, frunciendo el ceño confundido. «Saliste afuera». Tessa se deslizó dentro del asiento. El vinilo agrietado chirrió bajo su vestido húmedo. No miró hacia la barra, pero sentía los pelos de la nuca de punta. Sabía que el espejo estaba ahí. Sabía que él la observaba, un fantasma rondando en el borde de su visión. «Simon», empezó, la voz quebrada. Se aclaró la garganta, obligándose a mirar su cara amable y decente. La culpa era un peso pesado y sofocante en el estómago. «Yo. Lo siento mucho». La sonrisa de Simon vaciló. Dejó el teléfono sobre la mesa. «¿Qué pasa? ¿Estás enferma?» «Sí», mintió ella, agarrándose de la mentira como si fuera un salvavidas. «No me siento nada bien». Me agarró de golpe en el baño. «Creo que puede ser migraña».
las luces, el ruido acá adentro. Ay, no, dijo Simon de inmediato, la preocupación genuina e inmediata. No la cuestionó. No pareció sospechar. Simplemente se metió la mano en el bolsillo buscando la billetera. No digas más. Ya terminamos. Déjame pagar la cuenta y te llevo a tu casa. No. La palabra salió demasiado rápida, demasiado filosa. Simon se quedó congelado, con una tarjeta de crédito a mitad de camino de salir de su billetera de cuero. Parpadeó, sorprendido. Tessa se apuró a suavizar el tono, las manos aferradas al borde de la mesa con tanta fuerza que le dolían los nudillos. Digo, no hace falta que hagas eso. Mi casa queda en dirección contraria a la tuya. Ya pedí un Uber. Está por llegar. Simon frunció el ceño, completamente desconcertado por la urgencia repentina. Tessa, está diluviando afuera. Déjame por lo menos acompañarte hasta el auto. Simon, por favor, dijo Tessa, la voz bajando a un susurro desesperado y quebrado. Lo miró, suplicando con los ojos. Déjalo así. Por favor, déjame ir. Necesito irme ya mismo. Perdón por la noche. Él la miró un largo segundo. No era tonto. Podía ver el terror absoluto vibrando por su cuerpo pequeño. No entendía qué pasaba, pero reconoció que ella estaba acorralada. Despacio, puso la tarjeta de crédito sobre la mesa para cubrir las bebidas. Bueno, dijo suavemente, levantando las manos en un pequeño gesto de rendición. Bueno, si estás segura. Lo estoy. Gracias, exhaló Tessa, ya deslizándose fuera del asiento. Agarró su cartera barata de cuero sintético. ¿Perdón? No esperó su respuesta. Le dio la espalda a esa vida segura y normal sentada en el asiento, y caminó rápido hacia las puertas del frente. No miró hacia la barra. Mantuvo los ojos fijos en el cartel rojo de neón que decía abierto en la ventana. Empujó las puertas pesadas de madera y salió al aguacero helado. La calle estaba oscura, las luces reflejándose en los charcos profundos del asfalto. El Honda Accord gris estaba estacionado en el lote, completamente vacío. Justo enfrente, en marcha en la sombra de un taller mecánico cerrado, estaba la Range Rover negra y blindada. Las luces estaban apagadas. El motor era un rugido bajo y constante que ella podía sentir en las suelas de los zapatos. La lluvia corría en cortinas sobre el parabrisas polarizado, haciendo imposible ver adentro. Pero no hacía falta. Sabía exactamente quién esperaba al volante. Tessa se apretó la cartera contra el pecho, agachó la cabeza contra la lluvia que la golpeaba de frente, y cruzó la calle. Agarró la manija pesada de la puerta de la camioneta y tiró. Se abrió con un golpe metálico y sólido de maquinaria pesada. Se subió al asiento del acompañante, rodeada de inmediato por el olor a cuero fino, al ozono del calefactor y al aroma persistente y filoso de la colonia de Nico. Cerró la puerta de un golpe. El blindaje pesado bloqueó por completo el ruido de la lluvia y de la calle, hundiendo la cabina en un silencio sofocante y aislado. Nico no dijo una palabra. No la miró. Puso la camioneta en marcha y el vehículo pesado se deslizó lejos de la vereda, uniéndose sin esfuerzo al camino resbaladizo del suburbio. Tessa iba sentada rígida en el asiento del acompañante, mirando fijo hacia adelante. Las salidas de calefacción soplaban aire caliente contra sus piernas heladas y húmedas. Temblaba, un temblor profundo e incontrolable que le nacía en el centro del cuerpo y le sacudía los dientes. La adrenalina que la había sacado del bar se evaporaba rápidamente, dejando atrás un vacío frío de incredulidad. ¿Qué acababa de hacer? Le había mentido a un hombre perfectamente bueno. Había salido corriendo de un restaurante como una criminal, y ahora estaba sentada en el asiento del acompañante de una máquina de guerra multimillonaria, manejada por un hombre que compraba políticos y ordenaba violencia mientras tomaba su café de la mañana. El silencio se estiraba, espeso y opresivo. El único sonido era el golpeteo rítmico y pesado de los limpiaparabrisas, limpiando con agresividad la lluvia del vidrio. Salieron a la autopista, las luces de la calle pasando sobre el parabrisas en un ritmo constante e hipnótico, iluminando la cabina oscura en breves destellos anaranjados. En uno de esos destellos, Tessa lo miró.
Nico sostenía el volante con ambas manos, los nudillos blancos contra el cuero negro. Tenía la mandíbula apretada, un músculo temblando de forma errática debajo del ojo derecho. No se veía victorioso. No se veía como un hombre que acababa de ganar un premio. Se veía completamente vacío, mirando el asfalto mojado adelante con una intensidad sombría y castigadora. La furia que Tessa había sentido en el callejón volvió a encenderse de golpe, caliente y amarga en su pecho. ¿La disfrutaste?, preguntó. Su voz sonó tranquila. Pero en el silencio de la cabina, sonó como un grito. Nico no se movió. Mantuvo los ojos en el camino. No. Vos la arruinaste, escupió las palabras, con sabor a cobre en la lengua. Hacía 3 años que no salía. 3 años, Nico. Solo quería sentarme en una mesa y escuchar a alguien hablar de su perro. Solo quería fingir que pertenecía a ese mundo. El agarre de Nico sobre el volante se apretó hasta que el cuero crujió en protesta. Vos no perteneces a ese mundo. Y yo pertenezco al tuyo, le devolvió ella, la voz subiendo. El muro cuidadosamente sostenido de la empleada sumisa desmoronándose en polvo. Se giró en el asiento para encararlo por completo. Yo froto cloro en tus juntas. Barro el vidrio cuando tus hombres rompen cosas. Vivo en un monoambiente arriba de una lavandería. No actúes como si esto fuera sobre donde pertenezco yo. Esto es sobre vos. Vos no soportabas la idea de que existiera algo que no controlabas. Nico soltó el acelerador. La camioneta pesada bajó levemente la velocidad en el carril derecho. No le gritó de vuelta. No se defendió. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja, tan áspera, que ella casi no la escuchó por encima del zumbido de los neumáticos. ¿Pensás que quiero esto?, preguntó, los ojos yendo brevemente hacia ella antes de volver al camino. La agonía cruda en su mirada le cortó la respiración a Tessa. ¿Pensás que quiero sentarme en una oficina oscura a las 2 de la madrugada investigando a un tipo que hace voluntariado en un refugio de animales? ¿Pensás que disfruto saber exactamente cuántos sobres de azúcar le pones al café, o reconocer el sonido de tus pasos en la escalera? Se pasó una mano por la cara, un movimiento brusco y agotado. Soy una plaga, Tessa. Todo lo que toco se pudre. Lo sé. Lo sé desde los 20 años. Intento mantenerte en la periferia. Trato de mantenerme afuera de las habitaciones que estás limpiando. Pero después le sonreís al jardinero, o tarareas cuando crees que la casa está vacía, y se siente como si alguien me clavara una estaca en el pecho. Tessa lo miró, completamente paralizada. La confesión cruda y sin filtro quedó suspendida en el aire tibio de la cabina. Él no estaba haciendo alarde de su poder. Estaba admitiendo una debilidad profunda y fatal. Entonces, ¿por qué me hiciste irme?, susurró ella, la furia disolviéndose en una angustia confusa y aterradora. Porque soy egoísta, dijo Nico, las palabras pesadas y absolutas. Giró la cabeza, mirándola de frente por primera vez desde que ella subió al auto. La oscuridad en sus ojos era absoluta. Porque ver a otro hombre tocarte me daba ganas de quemar el edificio entero hasta los cimientos. Y si te quedabas ahí adentro, lo habría hecho. Volvió a mirar el camino. Lo salvé a él, Tessa. No a vos. Te saqué de ahí para salvarlo a él de mí. Tessa se hundió contra el asiento pesado de cuero, el pecho apretado, los pulmones negándose a llenarse de aire suficiente. La implicación de sus palabras se le enredó en la garganta como un alambre de acero. Él no la estaba protegiendo de una mala cita. Estaba protegiendo al mundo de su obsesión con ella. El resto del viaje pasó en un silencio pesado y cargado. La hostilidad había desaparecido, reemplazada por un tirón magnético y oscuro que la aterraba mucho más de lo que su ira jamás lo había hecho. Se desviaron de la autopista costera, las ruedas pesadas crujiendo sobre el camino privado de grava que subía por los acantilados hacia la mansión. Los portones de hierro enormes surgieron de la niebla, severos e imponentes. Nico presionó un botón en la visera. Los portones pesados se abrieron despacio, las bisagras de metal pesado rechinando contra el aire salado. Mientras la Range Rover avanzaba por la entrada y los portones se cerraban detrás de ellos con un golpe metálico final, un escalofrío frío recorrió la columna de Tessa.
No estaba llegando a las 7 de la mañana con su pantalón gris y un balde. Estaba llegando a las 9 de la noche, empapada, con un vestido verde, traída ahí por el dueño de la casa. Las líneas se habían cruzado. Ya no había vuelta atrás al cloro y al silencio. La casa estaba completamente a oscuras cuando entraron por la puerta principal, salvo por las luces de seguridad ambientales que proyectaban sombras largas e inquietantes sobre el vestíbulo de mármol. El silencio de la mansión, que normalmente se sentía seguro y estéril para Tessa, ahora se sentía completamente asfixiante. Se quedaron parados en la entrada, la puerta pesada de roble cerrada con llave detrás de ellos. Los dos estaban empapados. El agua goteaba del dobladillo del vestido de Tessa sobre el mármol importado, formando un pequeño charco oscuro. La realidad mundana del desastre de repente atravesó la niebla de adrenalina. El entrenamiento de Tessa se activó, una respuesta automática y desesperada por agarrarse a algo familiar. «Estoy goteando en el piso», murmuró, mirando el charco. Dio un paso hacia el placar de artículos de limpieza al fondo del pasillo. «Necesito buscar una toalla. El agua va a arruinar el terminado si se queda ahí». No llegó a dar 2 pasos. La mano de Nico salió disparada, envolviendo su muñeca. El agarre no dolía, pero era absoluto. Una banda inflexible de calor y piel encallecida que la dejó clavada en el lugar. Tessa se congeló, la respiración cortándose de golpe en la garganta. Bajó la vista hacia la mano grande de él envolviendo su muñeca delicada, y después subió lentamente la mirada por su brazo hasta su cara. Nico la observaba. El agotamiento y el desprecio de sí mismo del viaje en auto habían desaparecido, reemplazados por un hambre oscura y volátil que le erizó los vellos de los brazos a Tessa. La fachada del jefe de la mafia compuesto y aterrador se había resquebrajado por completo, dejando solo a un hombre crudo y sin anclas en una casa vacía. «Déjalo», dijo Nico, la voz un raspado ronco en el vestíbulo silencioso. «Va a manchar», susurró ella, el corazón golpeándole contra las costillas como un pájaro atrapado. Intentó retirar el brazo, un tirón a medias. Él no la soltó. «No me importa el piso, Tessa». La atrajo suavemente hacia él. Ella tropezó levemente en sus tacos baratos, cerrando la distancia entre los dos hasta quedar parada a centímetros de su pecho. El calor que irradiaba el cuerpo de Nico era abrumador, cortando a través de la humedad helada de la ropa de ella. Podía oler el bourbon que él no había terminado en la barra, mezclado con la lluvia y el aroma oscuro y almizclado de su piel. Nico levantó la mano libre, los movimientos vacilantes, casi entrecortados, como si estuviera peleando contra sus propios instintos. Estiró la mano y le tocó suavemente el costado de la cara. Tessa cerró los ojos con fuerza, un pequeño jadeo involuntario escapándosele de los labios. El pulgar de Nico era áspero, encallecido por años de sostener volantes y armas, pero su toque era imposiblemente liviano. Le apartó un mechón mojado de pelo castaño de la mejilla, los dedos deslizándose hacia el pelo húmedo y pesado en la nuca. «Abrí los ojos», ordenó suavemente. Ella los abrió. El aire entre los dos estaba electrificado, zumbando con una gravedad terrible e inevitable. Tessa levantó la vista hacia sus ojos marrón oscuro y vio reflejado su propio miedo, mezclado con un calor desesperado que respondía y que ella no quería reconocer. «Vos arruinaste esto», le dijo, la voz temblando con fuerza. Ya no estaba hablando de la cita. Estaba hablando de su trabajo, de su seguridad, de su cordura. «Rompiste las reglas. Yo soy la empleada. Vos sos el jefe. Esto no pasa». «Rompí las reglas hace meses», admitió Nico, la voz áspera. Su pulgar le acarició la línea de la mandíbula, trazando la curva suave y delicada de su estructura ósea. «La primera vez que me sorprendí mirándote dormir en el sillón del cuarto del personal. La primera vez que noté que olías a vainilla barata. Estaba roto mucho antes de esta noche. Tengo que trabajar mañana», susurró ella, un último ruego desesperado a la razón. «Tengo que fregar los baños». «No, no tenés», dijo Nico. Su mano en la nuca de ella se cerró un poco más, inclinándole la cara hacia arriba, hacia la de él. La posesión en su voz era absoluta, oscura y pesadamente embriagadora. «Nunca más vas a volver a tocar un balde en esta casa». A Tessa se le cortó la respiración. La realidad de lo que él estaba diciendo cayó sobre ella de golpe.
Ella ya no era la empleada. Era algo más. Algo más cercano. Algo infinitamente más peligroso. Miró la boca de Nico. Él estaba tan cerca que podía sentir su respiración rozándole los labios. La contradicción por dentro la desgarraba, el terror absoluto de lo que él era, luchando contra un deseo profundo, oculto, de dejarse reclamar por algo tan poderoso, de dejar de pelear por sobrevivir al mundo y dejar que él peleara por ella. Nico, exhaló, usando su nombre por primera vez. Le supo prohibido en la lengua. Algo feral y roto se quebró detrás de los ojos de Nico al escuchar su nombre en la boca de ella. No esperó más. Soltó la muñeca de Tessa y la envolvió con los dos brazos por la cintura, aplastándola contra su pecho firme. Su boca cayó sobre la de ella. No fue un beso gentil, cinematográfico. Fue desesperado, brusco, desordenado. Fue el choque de un hombre muriéndose de hambre y una mujer descubriendo que era el banquete. La besó como si quisiera absorberla, borrar las 3 horas que ella pasó con otro hombre, marcarla con su posesión hasta en las células. Tessa jadeó contra la boca de Nico, las manos volando hacia arriba para empujarle el pecho. Pero el empujón se convirtió en un agarre desesperado, los dedos cerrándose sobre la tela mojada de la camisa de él, anclándose mientras la habitación giraba. El sabor de Nico, oscuro, intenso, completamente masculino, le inundó los sentidos. Él la llevó hacia atrás, sus botas pesadas empujando los tacos baratos de ella por el mármol hasta que la espalda de Tessa golpeó contra él, roble pesado de la puerta principal con un golpe seco. El impacto la sacudió, pero él no se apartó. Se tragó el gemido suave de ella, las manos moviéndose con posesión por la espalda de Tessa, tirando de sus caderas hasta pegarlas contra las de él. Tessa pudo sentir el metal frío y pesado del arma en la funda de su hombro presionándole las costillas. Fue un recordatorio físico y aterrador de exactamente a quién estaba besando. Un hombre que negociaba con la muerte, un hombre que vivía entre las sombras. Pero en ese momento, bajo su boca, atrapada contra la puerta pesada de su fortaleza, ella no se sentía como una empleada de limpieza fregando las manchas de su vida. Se sentía viva, eléctrica y aterradoramente vista. Nico finalmente cortó el beso, arrastrando la boca por la mandíbula de Tessa hasta hundir la cara en el hueco húmedo de su cuello. Respiraba con fuerza, entrecortado, como un hombre que acababa de esquivar una bala. Tessa mantuvo las manos aferradas a la camisa de él, el pecho agitado, la mirada perdida en el techo artesonado y oscuro del vestíbulo. La lluvia seguía golpeando contra el vidrio blindado de los ventanales altos. Mañana, la realidad de todo esto los golpearía de lleno. La organización, el peligro, la destrucción permanente de su vida tranquila y normal. Pero esta noche, parada en un charco de agua en la oscuridad, Tessa supo una cosa con una certeza absoluta y aterradora. Nunca más iba a volver al cloro. Si tu corazón está latiendo con fuerza después de este choque intenso, desordenado y oscuro entre Nico y Tessa, ya sabes que esto no es tu cuento de hadas de siempre. Acabamos de cruzar el punto de no retorno. De empleada silenciosa a la obsesión definitiva del jefe de la mafia. ¿Qué pasa cuando la realidad de su mundo violento choca de lleno con la vida de ella? ¿Va a sobrevivir siendo su debilidad, o los va a destruir a los dos? Dale like si sentiste la tensión. Compartí esta historia con esas amigas que aman las historias crudas de mafia, y suscríbete al canal para ver qué pasa la mañana siguiente en el próximo capítulo. Contame en los comentarios, ¿pensás que Nico realmente puede protegerla de su propio mundo? Nos vemos en el próximo.